Vale, pues esta es la charla de internacionalización, internacionalizar la web con React y 18N. Creo que en realidad ha cambiado a i18 Next, porque ha variado un poco lo que es tal, pero bueno, lo iremos viendo. Antes que nada, yo soy Borja, ¿vale? Para los que no me conozcáis, entre otras cosas, soy ingeniero de software, muy centrado en frontend en los últimos años, pero me he pegado con todo, incluso con administración de sistemas y alguna cosita más. También pongo ahí que soy TASOC, que es animador sociocultural. Que nadie intente comprender cómo un informático se mete a algo como animación sociocultural, pero bueno. Y CSSLP, que es un poco de lo que me estoy más orgulloso en los últimos años, que es una certificación de seguridad de la ISC2 aplicada a desarrollo. Es un poco por lo que quiero tirar en los próximos años, o sea que siempre voy a darle un poquito de eso. Y bueno, pues eso, ahora mismo estoy trabajando en una pequeña startup como front, en la que estamos buscando hacer detección de phishing en dispositivos móviles, ¿vale? Soy el becario aquí, diga lo que diga aquí, que soy el becario. Y suelo colaborar con Linux Center, que para los que estéis en Valencia, cuando retome temporada os avisaré porque se hacen charlas bastante interesantes. Vamos a hacer una pequeña introducción por todo el tema de lo que es internacionalización y localización, sobre todo porque la mayor parte de la gente lo que cree es que es vamos a traducir textos. Y no es y no es. ¿Vale? Lo primero es, os estoy poniendo aquí las cositas como muy detalladitas, si os fijáis, eh, debajo de cada letra hay un número y si os fijáis al final pues se van juntando. ¿Por qué he puesto esto? Porque muchas veces no vamos a encontrarnos internacionalización o localización como tales, sino que nos vamos a encontrar una especie de acrónimos que se han creado y que vienen de este tipo de diapositivas. Es decir, si os fijáis, he rodeado un poco letras muy claves y un número, que es la longitud digamos, de la raíz de letras que hay entre el primero y la última. Porque al final nos vamos a encontrar muchas veces con esto. I18N para referirse a internacionalización y L10N para referirse a lo que viene a ser localización. ¿Vale? Esto no sucede solo con estos términos. Tenemos accesibilidad que es A11Y y viene de esto mismo. Hay 11 letras entre la A y la Y en la palabra accessibility. ¿Vale? Lo digo porque si queréis empezar a buscar estos términos, muchas veces en esas búsquedas que hagáis en Internet, en redes sociales y demás, os encontraréis mucho más el hashtag Ali para accesibilidad, el hashtag I18N para internacionalización o el hashtag L10N para localización, que muchas veces la palabra entera. Bien, dicho esto, vamos a hacer ahora una introducción como tal a lo que son los conceptos. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que internacionalización no es traducción. Internacionalización es que preparéis vuestra web. Exacto, no te costará sin aprender nada nuevo. Internacionalización es preparar tu web para que pueda ser adaptado a diferentes idiomas y sobre todo, lo más importante es a diferentes culturas. ¿Vale? Diferentes idiomas podríamos estar traduciendo del español al inglés sin ningún problema, pero si estamos traduciendo en algo más cultural, si estuviéramos traduciendo, por ejemplo, al árabe, el árabe escribe de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha, por poner un ejemplo. Entonces, ese cambio de izquierda a derecha, pasarlo a derecha a izquierda, que es un cambio cultural que no tiene que ver con una traducción en sí, es algo que pertenece también a lo que es la internacionalización, ¿vale? El poder llegar a hacer eso. Entonces, básicamente os quedáis con la idea de abajo de, en la práctica, preparar el código para que pueda ser utilizado por los usuarios de cualquier parte del planeta. ¿De acuerdo? Sí podéis llegar a tener esa posibilidad, aunque no esté traducido a todos los idiomas, no esté adaptado a todas las culturas, solo con que el código esté preparado para que lo podáis hacer, ya habéis hecho un proceso de internacionalización. Entonces, ¿qué es localización? Pues justo lo que queda. Ya tenemos todo preparado para que lo pueda ver cualquier persona del planeta, pues nos vamos a ir a un colectivo concreto del planeta.
¿vale? Podemos estar diciendo algo tan sencillo como estoy en España, lo tengo preparado para internacionalizar y lo escribo en catalán, ¿vale? Contaría como internacionalización sin ningún problema. O lo que estábamos diciendo, ¿qué pasa si en vez de ir al catalán, que al final es una lengua romance igual que el español, nos vamos al chino o nos vamos al árabe o nos vamos al japonés, que son idiomas mucho más alejados, son culturas mucho más alejadas? ¿O qué pasa si traducimos al inglés, que escriben las fechas de una manera diferente? Todo lo que es gestión de fechas, todo lo que es gestión de monedas, todo lo que son esas transformaciones que no son propiamente de una traducción, también son cosas que entran en lo que es la localización. ¿Vale? Lo que digo, internacionalización, mi código puede leerlo cualquiera en el planeta o está preparado para que pueda llegar a leerlo cualquier persona en el planeta, y localización es, me centro en que un grupo específico lo tenga adaptado a su cultura, sus contextos, sobre todo su idioma. ¿Vale? Ok. Ejemplos de traducir. O sea, una traducción simplemente es pasamos un idioma, un texto de un idioma a otro. La localización está teniendo en cuenta cosas como lo que hemos comentado de que el texto vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, formatos de moneda, formatos de fecha, todo lo que es... a veces incluso tiene que ver con algunos puntos de usabilidad por el hecho de no utilizar determinados colores que puedes utilizar en una cultura sin ningún problema y sin embargo en otra mejor no utilizarlo. Sería el caso, por ejemplo, del amarillo en China, que es un color de luto. No tenemos problema de utilizar amarillo en España. En China habría que ver. ¿Vale? Cositas. Bien. Me gustaría que escribierais. Ay, esta se me ha ido. Me gustaría que me escribierais qué entendéis por estos emoticonos que os estoy poniendo aquí. Si alguien se atreve a través del chat. Ahí vamos, Jonathan y Quique. Enfermedad, ¿vale? Ok. Pues de No entiendo momento, muy bien el planteamiento ¿de qué? de los emoticonos. O sea, ¿es todo una? ¿O, o cómo quieres Esto que...? es, esto es una imagen y está sacada de hecho de una campaña de marketing que sucedió en la realidad. O sea, esto está basado en un caso real de marketing que tiene que ver con justamente localización. Te has tomado un pollo de algo saliendo de fiesta. Bueno, em, básicamente así es como ve o como se vio en Japón una, una campaña de marketing, ¿vale? Aquí ya está localizado para que nosotros entendamos el concepto de que estabas bien, tomaste algo, te pusiste malo. Es una campaña de un medicamento. Imaginaos lo que es para un japonés el verse que si me tomo una pastilla me pongo malo. O sea, aquello fue horrible. Obviamente esto es la versión que entendemos nosotros. La versión que entienden que les llegó a ellos fue esta, que para nosotros es perfecta. Es decir, estoy malo, me tomo una pastilla, me curo. ¿Qué sucedió aquí? Como ellos leen de derecha a izquierda, lo estaban viendo exactamente como os he puesto justo antes. El concepto de estoy bien, me tomo tu medicamento, me pongo malo. Las ventas fueron bastante mal hasta que consiguieron cambiar no solo la campaña, sino tener en cuenta el impacto en imagen de marca y reputación de la campaña tal y como estaba planteada en un inicio. O sea, esto fue gordo para esa empresa. Al final consiguieron más o menos sacarlo, pero hasta ese punto es importante la internacionalización. El mismo hecho de utilizar unos emojis de una manera o de otra puede cambiar un mensaje completamente en un lugar diferente del planeta.
Entonces, es un poco para que os hagáis una idea de lo importante que puede llegar a ser el tener estas cosas en cuenta si queréis ir a otros mercados. ¿Por qué son importantes? Pues básicamente porque internacionalizar te permite llegar a cualquier parte del planeta, es decir, quieres llegar a otros países en algún momento, vas a tener que internacionalizar, quieres abrir otros mercados, vas a tener que internacionalizar, quieres ganar más dinero, vas a tener que internacionalizar. El tema de cómo afecta la experiencia de usuario, ¿vale? No solo a la experiencia de usuario, sino a la percepción del usuario que puede tener de tu producto. Lo acabamos de ver con el caso de esta campaña de marketing que comentaba. Y sobre todo afecta al SEO, ¿vale? Otra cosa es en qué estado actual esté el SEO y demás, pero indudablemente esto afecta al SEO, ¿vale? Más cositas. Esta es la única pregunta que os tendría que importar. Es decir, yo tengo un código, ¿puedo estar 100% seguro de que no voy a necesitar internacionalizar? Es decir, ¿tengo 100% seguro que mi proyecto va a ser solo en mercado, digamos, local y por lo tanto no necesito meterme en un proceso de internacionalización? Si no lo podéis asegurar, mi consejo es internacionalizar desde el inicio, de base, por defecto, porque es un proceso bastante sencillo y si lo hacéis desde el inicio os va a costar muy poco. Si tenéis, exacto, luego duele más, mucho más. O sea, revisar, ¿dónde fue hace poco un proyecto de 5 millones de tokens que había que revisar para internacionalizarlo? Eso no es un dolor de muelas, eso es un dolor de toto, ¿vale? Aparte que es un proceso muy largo. Mientras que si lo haces desde el inicio, configurar una internacionalización en un proyecto es muy sencillo. Y mientras estás escribiendo las cosas, lo vas llevando y luego lo único que te han de preocupar son los archivos de localización. Ahora lo veremos también. Bien, llegamos a la que para mí es la mejor librería de internacionalización en tema de React, que es React i18 Next, ¿vale? ¿Por qué es la mejor para mí? Principalmente por el método T de traducción que tiene. Me he encontrado muchas veces métodos T que no gestiona variables dentro del propio texto. Es decir, yo tengo un contador y en un texto el contador al final se puede modificar con un botón, pero el texto no reacciona a ese cambio. Me aparece o bien solo la variable contador o bien me aparece el primer número que se puso y que ya no se ha cambiado. Entonces, en este caso, React 10, y 18 Next sí que gestiona este tipo de cosas. En caso de que no haya una traducción, te devuelve la clave de traducción, con lo cual más o menos te puedes dar cuenta de qué es lo que te falta por traducir. Y tiene una gestión bastante interesante de plurales, ¿vale? Es decir, tú puedes generar una variable, que ahora os pondré un ejemplo, puedes generar una variable en la que le digas, si el número es 0, me lo traduces de esta manera, si el número es 1, me lo traduces de esta manera, si es mayor de 1, me lo traduces de esta otra. Y de esa manera lo tienes todo perfectamente gestionado. ¿Cómo se instala? Lo tenéis aquí, esto os lo pasaré, npm, yarn, pnpm, como queráis. Tenéis que instalar la base, que es i18 Next, y luego la parte de React, ¿vale? Una cosa os tengo que decir que luego saldrá. Estas son librerías que están mantenidas por una empresa. Eso tiene de bueno que sabemos que no se van a quedar sin mantenimiento porque hay una empresa detrás manteniéndola. La otra parte es, obviamente, la empresa la ha hecho específicamente para poder sacar beneficio. Aunque la librería sea open source y gratuita, que esto es importante, sí que hay una parte en la que ellos sacan beneficio y que nosotros veremos luego si podemos aprovecharla porque también pueden salir cosas interesantes de ahí. Cosas súper complicadas. Para facilitarnos la vida, lo primero en cualquiera de estos proyectos, modificar el tsconfig. Yo utilizo TypeScript y os lo recomiendo que lo utilicéis para tener los aliases
que nos permitan acortar las rutas y no tener que estar pendientes de cuántos punto barra tengo que meter para poder llegar a la raíz y de la raíz poder llegar al sitio que quiero llegar. ¿Vale? Con algo tan sencillito como esto, ponéis la arroba y ya tiráis. Cosa graciosa, me habría gustado más poner la orilla, que es lo que va por encima de la ñ, básicamente porque en Linux es lo que se usa para ir al raíz. ¿Vale? Bien, tenemos un extra más si vamos a ir a algo como remix y vite, que en este caso es utilizar el vite tsconfig path, perdón, que es precisamente para que la configuración anterior funcione con vite. ¿Vale? Con Next.js, por ejemplo, va de serie. Voy a hablar de ambos, tanto de remix como de Next.js por un motivo. Ya desde la versión 18 de React mismo aconseja que se utilice en frameworks. Entonces, la propia presentación está hecha con los dos frameworks más famosos, precisamente para que esto se tenga en cuenta. No quiere decir que no podáis usar React a pelo, pero en general se está recomendando eso, que utilicéis un framework. Estos dos son los más famosos y son los que voy a mencionar. Se puede ver para otros frameworks, ¿vale? Podríamos estar hablando de Gatsby si fuera necesario, por poner otro ejemplo. Ok, esto es la principal configuración de i18n. Necesitamos un namespace de base, que es el nombre del archivo de localización al final que vamos a estar utilizando en caso necesario. ¿Cuál es obviamente el idioma por defecto que va a tener la web? Yo siempre pongo inglés, incluso si estoy en un proyecto de solo español, porque al final es el idioma más utilizado en Internet. Y luego, pues obviamente, una lista de idiomas para las que tengo localización. ¿Ok? En este caso tengo dos. Inglés, que es el que es por defecto, y español, que es el que utilizo. Podría estar ahí cualquier otro idioma sin ningún problema y tantos como fueran necesarios. Y obviamente, pues una manera me facilito de poder sacar esa información para poder utilizarla. Cosas que vamos a necesitar también, más allá de esto, el paquete i18next Resource to Backend. Esta es la parte en la que la empresa que hay detrás de la librería saca dinero. ¿Por qué? Porque tienes una configuración de este paquete para que puedas engancharlo directamente con una cuenta de esta empresa. Que básicamente lo que hace este paquete es lee tu web, intenta hacer la localización con los datos que tiene. Si se encuentra una parte que está por localizar, eso lo envía a backend, al que le digamos. En este caso, ellos te ponen todos los ejemplos para que vaya a una cuenta suya y ya traducirás en su cuenta por un módico precio, ¿vale? O te lo traducen ellos sin problemas. ¿Por qué creo que es interesante? Sobre todo porque no está hecho para que solo puedas configurarlo con su backend. Es decir, nosotros podríamos tener perfectamente un proyecto comunitario que fuera un backend hecho en Python con una cierta potencia de IA por detrás, en la que se pudieran pregenerar traducciones, que luego hubiera posibilidad de que el ser humano llegara y dijera esta traducción está bien, está mal, y eso mejorara la calidad del sistema, y podríamos engancharnos a él sin ningún problema. O sea, de hecho, probablemente en algún momento proponga algún proyecto de ese estilo porque, digo, me parece muy interesante. Bien, cositas aquí. ¿Por qué en este caso lo he puesto? No es solo por la mención, sino porque las traducciones necesitamos gestionarlas de manera dinámica. Al final, los archivos de localización que vamos a tener en nuestro proyecto van a ser archivos estáticos que van a estar en la parte, digamos, más de servidor del proyecto. Entendamos la parte de servidor, ¿vale? Últimamente React está teniendo su parte de cliente y su parte de servidor, sobre todo con las React Server Actions. Los archivos estáticos de este estilo estarían en la parte donde están las Server Actions. Necesitamos traerlos a la parte de cliente para que sean efectivas. Este paquete es el que nos va a ayudar a hacerlo. La configuración es un poco más compleja. Si no se ve bien, os lo pasaré para que podáis verlo. Pero básicamente tenemos una línea de código por aquí
que básicamente se está encargando de hacer ese import dinámico cada vez que cambiamos el idioma. Y luego pues tiene todo lo necesario para poder gestionarlo. En este caso, estamos generando incluso un hook que luego podremos utilizar en cualquier otra página. Quiero hacer de notar que en el título pone páginas de cliente. Esta configuración sirve perfectamente para Remix, pero solo para la mitad de Next.js. ¿Por qué? Porque los hooks no funcionan en la parte de servidor. Un hook no funciona en una React Server Action. Necesitamos hacer una cierta adaptación. Luego hay una parte de Next en la que explico cómo se adapta esto a esa parte de servidor, por así decirlo. Seguramente, si empezamos a utilizar esto también en React Server Actions y conforme vayan adaptando, vayan creciendo las React Server Actions, seguramente empezaremos a ver este tipo de configuraciones mixtas cliente-servidor para poder utilizarlas. Más dependencias que vamos a necesitar. En este caso, para la parte de cliente, antes, una de las cosas que tenemos es que utilizamos el getCookie y setCookie, sobre todo en este useEffect del final, para poder setear la cookie del sistema que nos permite guardar cuál es el idioma que hemos seleccionado. ¿Por qué? Porque al final todo este código es para determinar dónde está el idioma. Puede ser en una cabecera, como el accept language, puede ser en una parte que estemos detectando en la propia URL, o puede ser que nos tengamos que ir a una cookie. ¿Vale? Esto va a pasar en varias veces del código, sin problema lo iremos viendo. Gestión de dependencias, como hemos dicho, y solo para Next, ¿cómo se haría esto en servidor? Si os fijáis, estamos haciendo el use translation, que tiene nombre de hook. Aquí en este caso no es un hook, es una función completamente asíncrona que se va a poder utilizar en la parte de servidor. La llamamos igual por pura comodidad, ¿vale? Para poder tener claro que hace la misma función que la que hemos visto antes en su contrapartida en cliente. Cosas que vamos a necesitar. Necesitamos detectar el idioma en todo momento, ¿vale? En cliente, en servidor y demás. Es diferente cómo se va a hacer en Next.js a cómo se va a hacer en Remix. Remix está mucho más cerca de lo que es React puro. Next.js se ha tomado más licencias a la hora de hacer el código y por lo tanto hay que hacer una cierta adaptación un poquito más allá. Si nos fijamos en uno, simplemente nos vamos a centrar en buscar cómo conseguir ese local, mientras que en el otro sí que tenemos toda una parte de cómo detectar ese idioma y a partir de ahí también cómo llegar a tener la parte de detectar el idioma en función del path que estamos pasando, en función de la URL y de poder llegar a hacer incluso redirecciones al idioma que sea adecuado. De acuerdo, Antonio, nos vemos. Cosas que vamos a tener que instalar. Accept Language. Accept Language aparece en ambas partes, en una línea por aquí y en una línea por aquí, que básicamente lo que va a hacer es, le pasamos la lista de idiomas que tenemos configurados y va a intentar discernir cuál de ellos es el que nos toca. ¿Vale? Lo que no nos va a decir es qué hacer si nos encontramos con que el idioma no lo tenemos configurado. Para eso es el resto del código. Y por lo tanto, una vez tenemos toda esta parte configurada, ¿cómo hacemos la redirección en sí? En la parte de Next.js lo vamos a hacer por un middleware, que al final es como funciona, mientras que en la parte de React Remix lo que vamos a estar haciendo es más tener de nuevo un pequeño componente que se va a encargar de estar haciéndonos esa redirección en función de cómo sea necesario. Si os fijáis, puesto que es un componente que se va a aplicar en páginas que renderizan, en caso de no tener que hacer nada, simplemente devuelve un nulo para que no renderice nada y no nos dé ningún fallo de que esté pidiendo algún tipo de renderizado. ¿Vale? Estas cosas son importantes tenerlas en cuenta porque en Next.js lo único que vamos a tener que hacer es cazamos con el middleware la petición que se ha hecho y devolvemos una respuesta modificada en función de los idiomas que hemos detectado. Y con eso está todo solucionado.
todo como si fuera sencillo, ¿vale? Obviamente vamos a necesitar también actualizar el renderizado en función de qué idioma estemos detectando. Next.js lo hace con el layout, que al final es un código, actúa como decorador. El concepto es ese, de código en el que va a añadir cosas antes y después del código que está generando cada componente. De hecho, si os fijáis aquí, es un decorador principal y lo único que está haciendo es generar los parámetros estáticos que va a necesitar para generar posteriormente las páginas y pasar el idioma a los hijos después de haberlo recogido de la parte de los parámetros. Y con eso ya se va a quedar más ancho que largo. En la parte de remix es un poquito más complicado. Si os fijáis, estamos modificando el app TSX, donde le añadimos también un layout que hace lo mismo que está haciendo este layout, simplemente como componente, y al que le vamos a pasar una parte de gestión dinámica de lo que es las páginas para poder hacer ese paso real de cazar el idioma desde la URL y pasarlo adecuadamente a los componentes que vendrán después. Todo esto se puede hacer con contextos, pero personalmente no me gusta utilizar contextos. Al menos no contextos generales, por un motivo luego de testeo. Muchas veces el contexto interfiere en el testeo. En este caso es de internacionalización que afecta a muchísimos componentes de manera directa. Es un dolor de muelas tener que configurar para testeo un contexto que de otra manera podrías no tener. De esta manera en que lo estamos planteando aquí, no vas a tener ese contexto, el testeo va a ser mucho más sencillo. Finalmente, vamos a hacer ya algo de traducciones. Vamos a estar viendo un poco cómo se aplican. En Next.js tenemos que pasar como parámetro el idioma y gestionarlo de la manera en que podamos. Si os fijáis, estamos utilizando un use en vez de un use params, básicamente porque Next.js es el que tiene para utilizar. React Remix, como utiliza el React Router, ahí sí que tiene un use params que le permite gestionar todo esto con bastante sencillez. Pero si os fijáis, el código, salvo por eso, el código es prácticamente idéntico. Porque ya estamos en un punto en que, pasada la configuración, en esta parte estamos haciendo las cosas de manera bastante similar. Me da igual si es una página renderizada en cliente por Remix o renderizada en cliente por Next.js. Localizar un componente, sin embargo, es un poco más complicado, si os fijáis. Si os fijáis, siempre estoy poniendo en la parte izquierda Next y en la parte derecha Remix, ¿vale? En la parte izquierda estamos viendo dos componentes diferentes. El de arriba es en este caso, el código de los dos de Next en realidad es equivalente al que tiene Remix, porque al final nosotros un componente de Next.js podríamos renderizarlo también en servidor y la traducción se gestiona de manera diferente. Entonces tenemos en la parte de arriba el componente base, lo que sería puramente el footer ya con las traducciones incluidas, pero si os fijáis le pasamos tanto la función T de traducción como los idiomas que hay disponibles, en este caso porque estamos poniendo un selector de idiomas en este componente, se lo estamos pasando como parámetros. Y luego tenemos una parte de cliente que lo que hace es recoger ese idioma de la manera en que se hace en cliente y pasar esos parámetros a lo que es la parte base. Sin embargo, en Remix se hace todo en un solo componente porque son al final dos, tres líneas de código de diferencia y lo tenemos todo resuelto. Con la salvedad de que no podremos utilizar esto en una React Server Action a modo de renderizar algo que pasará a cliente. Problemitas que podemos encontrarnos. ¿Qué pasa si no tenemos una traducción en una localización concreta? ¿A alguien se le ocurre? No recuerdo cómo lo gestiona React 18 Next, pero lo que suele ser buena práctica es devolverla aquí. O exacto, devuélvela aquí. Pero estamos hablando de localización concreta.
Es decir, yo tengo todo el sistema montado para tener localizaciones, a lo mejor tengo la de español y la de inglés, pero resulta que estoy internacionalizando yéndome a Portugal y no tengo la de portugués. El fallback, ¿no? Devolvería al fallback. Muy bien. Y ahora viene la que has respondido tú Ah, ya. ¿Qué pasa si vale. no tenemos Me he ¿Qué adelantado. pasa si no tenemos una traducción en ninguna localización que devuelve el key? Ahora, ¿por qué esto es un problema para mí? Yo creo que como ingenieros de software, realmente el futuro pasa por ser ingenieros de producto. Ingeniero de producto es tener en cuenta mucho la perspectiva de usuario. ¿Cómo va a ver esto el usuario final? ¿Cómo lo va a percibir? Si os fijáis, está muy bien relacionado con lo que hemos venido hablando de localización e internacionalización. Nos adaptamos siempre al usuario. Esto es algo que tiene mucho que ver con usabilidad, aunque estemos hablando desde la perspectiva más pura de código. Si yo le pongo al usuario una key y encima, teniendo en cuenta que las traducciones se suelen gestionar con JSONs, y se ve un home.subtitle.copy, ¿eso cómo le puede sentar al usuario? En mi opinión, ha Sí. habido un escalón en el desarrollo que se ha saltado. Sí, no, no, sin duda, pero puede pasar, ¿vale? Porque tengamos en cuenta una cosa, al final todos podemos seguir procedimiento, pero muchas empresas no tienen procedimiento y muchas empresas no tienen tiempo para seguir el procedimiento a rajatabla. Y he trabajado en empresas que facturan millones al año y que van hasta el cuello con los tiempos porque llevan una presión infinita por mejorar la facturación y ha sucedido este tipo de cosas. Sí, como dice Jonathan, dice mojón y me voy, ¿vale? En algunos casos se puede recuperar ese cliente porque a lo mejor puede ser más empático y decir, bueno, pues se les ha pasado, a lo mejor hasta les aviso, pero en general un usuario medio está roto, me voy a un sitio que no esté roto. Porque muchas veces si está roto, a lo mejor la parte segura también está rota. Y si voy a contratar algo y voy a tener que pagar y esto está roto, a lo mejor lo otro también. Mejor no me arriesgo. ¿Vale? ¿Podemos resolver esto? Yo creo que sí. Es tan sencillo como utilizar los textos del fallback, en este caso suele ser el inglés de Estados Unidos, como clave de traducciones. ¿Por qué? Porque nos aprovechamos del punto anterior. Si no tiene una traducción, te devolverá la key, que en este caso será un texto en inglés. ¿Sigue siendo problemático? Sí, pero para muchos usuarios va a ser menos problemático un texto en inglés que una clave que no entiende. Porque el texto en inglés es, obviamente, se les ha pasado la traducción. No es la web está rota. Porque tengamos en cuenta que un usuario que no sea técnico, ver una clave de home.subtitle.copy es esto está roto. Aquí hay algo que no está funcionando. Hay una cosa, Borja, Mientras, hay una cosa que ¿sí? no sé si yo utilicé en algún proyecto, no sé si lo conocerás. Es una librería que se ¿Mm? llama, creo que, no recuerdo si era i18n parser, que Ajá. lo que hacía era que mm, navegaba todas tus vistas, todas tus Correcto. renderizaciones, buscaba todas Mm, las funciones T y te mm, autogeneraba en los idiomas que tú tenías mm, configuradas, te generaba la key con el texto como con el del idioma fallback. mm, Es decir, por ejemplo, si pones login de usuario y eso es en castellano que es tu fallback y te mm, ponía eso como key, mm. automáticamente esos archivos se autogeneraban con un comando. Entonces tú lo ponías en la pipeline y siempre tenías todas las traducciones como mínimo al fallback. Era bastante cómodo. Es muy cómodo. No recuerdo si se llamaba así la librería exactamente, pero sí, la conozco. Y correcto, lo pones en el pipeline y la verdad es que funciona de lujo, ¿vale? De hecho, en pipelines más complejos, incluso puedes llegar a hacer que una vez generados esos archivos, se envían a un servicio de traducción y te genere los archivos en las localizaciones que estés utilizando de base. O
sea, puedes hacer cosas muy potentes. Claro, porque por ejemplo, si te autogenera, por ejemplo, tu fallback es el castellano y quieres Ujú, traducirlo, yo qué sé, al ruso, bueno, al ruso igual ujú, no, al italiano, eh, te genera el archivo automáticamente con las keys de tu fallback, que es castellano, las traducciones te ponen las de castellano, pero ese archivo mismo se lo coges, se lo pasas al servicio de traducción y ya tienen cuál es la equivalencia de una y otra. Simplemente se ujú. cambia, se modifica y se devuelve el archivo, se sustituye y ya tiene la traducción. ¿Vale? ¿Por qué no me termino de fiar de ese tipo de librerías? Porque ¿cuántas empresas hay que tengan un CI/CD ya preparado al nivel en que se estén planteando gestionar ese tipo de cosas en el pipeline? Pensémoslo en no solo empresas españolas, sino incluso de fuera de España. Sí, sí. Yo como aportación personal, si no ¿Mm? tuviera una pipeline que me lo hiciera, lo haría en un prehook. Ya, En un pero precommit, volvemos a hablar, sí, sí, pero volvemos a hablar de un desarrollador que se preocupa mucho de aprender y de mantenerse al día. Tú ten en cuenta que no sabes con quién te vas a encontrar en el desarrollo, no sabes qué tipo de empresa vas a estar. Bueno, al final cuando eliges la empresa sabes en cuál estás, pero muchas veces te puedes encontrar sorpresas desagradables. Yo por eso siempre procuro el ir al fallback como keys, porque yo puedo querer utilizar el pipeline, yo puedo querer utilizar los hooks, pero muchas veces eso no va a depender de mí. Mientras que el hecho de utilizar esto y tener el fallback me da una cierta seguridad a mí que el resto no. Simplemente porque utilizar las keys como fallback sí depende enteramente de mí en todo momento, mientras que la pipeline puede que no dependa de mí y el pre-commit puede que tampoco dependa de mí. ¿Vale? Entonces, sobre todo de cara a que lo utilicen otros. aquí abriríamos el debate. No queremos retrasar. No, 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 no. Para mí no hay debate. Para mí no hay debate. Para mí, como lo has propuesto tú, es como hay que hacerlo. A muerte. O sea, tiremos de pipelines, automaticemos estas cosas. Siempre. ¿Vale? Problema. Pues igual que aquí estamos hablando de problemas con traducciones y tal, podríamos hablar de los códigos I10T que se llaman. ¿Sabes? Que muchas veces hacen referencia a eso. Hay un problema entre la silla y el teclado. Y esos son los que menos gestionamos. Entonces, siempre prefiero llevar por aquí la charla y luego el que me venga y me diga, no, es que yo trabajo con un DevOps o yo soy DevOps y también desarrollo o cosas del estilo. Ok, sé que vas a ir por pipeline, sé que me vas a preguntar por cómo hacerlo por pipeline, lo hablamos, se hace por pipeline, tú vas a estar más tranquilo, todo el mundo contigo va a estar más tranquilo porque es algo que está automatizado y que no hay que pensar. ¿Ok? O sea que, lo he dicho, no abrimos y cerramos el melón. Se hace exactamente como lo has dicho, siempre que se pueda. Ok, Visto. cositas. Obviamente, localizar, puesto que es algo que afecta al tema de usabilidad y a que sea lo más cercano al usuario, también implica localizar las rutas. Lo primero que vamos a hacer va a ser mapearlas. Si os fijáis, el mapeado es muy diferente en Next.js a como es en Remix. ¿Por qué? Porque Next.js ya te da por detrás cosas que te lo facilitan, Remix te va a pedir una serie de cosas que vas a tener que hacer. También os digo, en este caso concreto, esta diapositiva lleva un poquito a engaño. Luego veremos por qué, ¿vale? De momento quedaos con que vamos a necesitar mapear las rutas para poder traducirlas y poder gestionar esas traducciones y que en el caso de Remix pues tendremos que tener métodos como son los que están abajo en los que la traducción del mapeado se haga en un sentido o se haga en el otro. Tanto para saber si la ruta que nos han pasado es la que es canónica y por lo tanto la que tenemos que utilizar directamente, o si tenemos que buscar la canónica para renderizar el contenido correcto. Epa. Cositas específicas para Remix.
¿Cómo internacionalizamos enlaces? Porque al final esto tiene que ver con justo lo que acabamos de ver. Si tengo las rutas internacionalizadas, mis enlaces a esas rutas tienen que estar internacionalizados. Y tenemos que poder localizarlos. Localizarlos en el sentido de traducirlos a la cultura y al idioma que toque. En la parte de remix es tan sencillo como vamos a crear un tipo de enlace que va a estar basado en el mismo componente que ya nos da React Router y simplemente vamos a estar buscando cuál es el idioma de base, que lo va a tener en la propia URL, y vamos a pedirle que nos traiga de ese mapeado que hemos hecho antes cuál es la ruta correspondiente. Y esa es la que vamos a renderizar. Un ejemplo. En vez de un link normal, yo le paso un link localizado. La ruta siempre se la voy a pasar en el idioma de base, ¿vale? Que en este caso pues es inglés y por lo tanto sería segunda página en este caso. Le pasamos el idioma al que queremos que se traduzca y ya nos traduciría la ruta. Aquí también vemos un ejemplo de traducción pura y dura. Tengo a la segunda página traducido la aquí en inglés y la función T nos lo devolvería en el idioma que toca, ¿vale? Si os fijáis, Just Translation no le estamos pasando ningún tipo de namespace, con lo cual va a coger el namespace por defecto. De esta manera, pues también avanzamos no tener que estar siempre pendientes de cuál es el namespace. Y nos permitiría, por ejemplo, gestionar el caso de utilizar plugins que quisiéramos hacer en un proyecto. El proyecto de base tendría el namespace por defecto, utilizaríamos Just Translation sin tener que utilizar el namespace porque ya vendría. Y si quisiéramos generar un plugin para este proyecto, con generar un nuevo namespace y aplicarlo, ya sabríamos que nos estamos refiriendo a el plugin X y las traducciones que tiene. Y podrían estar incluso en otra parte. ¿Vale? Adaptaciones para remix terminadas. De lo que habíamos visto de común a lo que nos ha faltado, 2 diapositivas. Vamos a empezar con Next.js. Al que le guste Next.js. Ok. ¿Qué cosas nos faltarían en Next.js para tener las traducciones plenamente funcionales? Pues para empezar, crear una carpeta localizada. ¿Cómo se crea esta carpeta localizada? Básicamente estamos utilizando una carpeta de parámetro, por así decirlo. ¿Vale? Es una carpeta que se genera con el nombre entre corchetes porque eso le va a indicar al app router o ya no me acuerdo ni cómo sea el anterior del app router, a los routers de Next, le va a indicar que lo que hay dentro de los corchetes es un parámetro que ha de tener en cuenta. En este caso, el parámetro se llama lang de lenguaje y es el que va a tener en cuenta. Vamos a tener disponible el parámetro lang como parámetro de URL en todas las páginas que estén dentro de esta carpeta, lo cual nos ayuda bastante. Hay que tener en cuenta que, puesto que va a afectar a todas las páginas que hay dentro, las páginas que tengamos creadas en un momento dado habrá que moverlas aquí y esto implicará que habrá que tener cuidado con las importaciones de esas páginas porque de repente van a estar un nivel más dentro. Esto siempre se puede evitar, obviamente, con la parte primera que habíamos dicho de configurar los aliases, ¿vale? Pero aún así, si movéis archivos a una carpeta diferente, hay que revisar las importaciones sí o sí, porque si no, se puede liar la cosa. Un poco la explicación, ¿vale? de esta carpeta. En este caso hemos hablado de la carpeta lang, que va entre corchetes. En Next.js podríamos tener entre corchetes y delante del nombre del parámetro el operador de repartición, sería la traducción, que son los 3 puntos, que básicamente sería la última carpeta a la que tendríamos acceso y que lo que diría es todo lo que viene de la ruta que no se ha gestionado todavía, me lo metes en un array que es con este nombre y ya haré yo lo que me gestione, ¿vale? Esto puede ser interesante, por ejemplo, si quisiéramos generar no solo el idioma, sino el nombre mismo de la ruta para traducciones, por poner un ejemplo, ¿vale? En este caso no lo voy a poner porque es que si no se nos iba muy de madre todo, pero yo he visto, de hecho tengo código de algún proyecto en el cual se hace así y facilita mucho la gestión porque al final lo tienes todo en un solo sitio.
Luego puedes ya despiezarlo como quieras. Existe otra ruta especial que es entre paréntesis, que es una agrupación de rutas. Utilizar las rutas especiales que con la carpeta, el nombre de carpeta entre paréntesis, no afecta a la URL. Es decir, lo que hay entre paréntesis no va a aparecer en la URL en ningún momento, no se va a asignar nada de la URL a lo que haya entre paréntesis. Lo que sí que permite es añadir un nuevo layout. ¿Vale? Next.js funciona en que en cada carpeta que tienes para la gestión de rutas puedes meter un layout que básicamente actúa de decorador. Todas las páginas que hay dentro de esa carpeta van a estar dentro de ese layout. Por lo tanto, puedes hacer cosas específicas para ese layout, para esa carpeta. Por ejemplo, en otro proyecto en el que estoy, una de las cosas que utilizamos estos layouts y estas rutas entre paréntesis es para la gestión de roles. Tengo una carpeta con nombre entre paréntesis para cada rol que tengo en esa aplicación y tengo un layout que comprueba que si no eres de ese rol, simplemente te redirige a la home. Y eso lo tengo de una manera muy sencillita hecha, igual que se podría estar gestionando pues otros tipos de autorización, otros tipos de procesos que podamos necesitar. ¿Vale? Obviamente vamos a necesitar poner ese parámetro en las rutas. Ya no vamos a tener rutas sin parámetros, sino que vamos a tener params y esto es obligatorio que esté params y dentro el nombre que hemos puesto entre corchetes para poder gestionarlo. De esta manera lo tendríamos disponible. Y esto además es algo que vamos a necesitar hacer para la parte de servidor, es decir, para la parte de generación estática para renderizado en lado de servidor o en su momento para la generación estática de sitio. ¿Vale? En páginas de cliente lo pondríamos sobre el params y tendríamos que usar el use, igual que hemos visto antes. Y tenemos que tener en cuenta que hay que crear subcarpetas en app para todas las rutas localizadas. ¿Qué quiere decir esto? En Remix lo estábamos gestionando con varios métodos, mientras que en Next.js vamos a tener que tener, pues si tengo rutas para second page, tengo que tener una ruta para segunda página o página segunda en español. Y lo mismo tendré para la página de contacto, para la página de blog, para la página de todo lo que queramos, tendremos rutas repetidas. Una cosa que suelo hacer yo es que el contenido de lo que van a ser las rutas lo guardo como rutas que quiera, el contenido de dentro es el mismo y hace referencia a cárgame este componente que es la página entera. Y la ruta va por su lado. Ahora creo que nos va a dar tiempo a ver un poquito de código, con lo cual os puedo enseñar un poco una implementación de esto. ¿Cómo añadimos estas traducciones a servidor? Tenemos el await. Ya hemos dicho, se llama como un hook, pero no es un hook. Estamos en lado de servidor. En lado de servidor no se pueden ejecutar hooks. Por lo tanto, necesitamos ejecutarlo como una función asíncrona y cargar de esa manera, en este caso, la función T, con la que ya vamos a poder hacer las traducciones como queramos. Y, igual que antes en Next.js estábamos hablando de tener un componente footer para el lado del cliente y que en Remix lo teníamos todo en una sola parte, aquí tenemos la parte correspondiente del lado del servidor. Si os fijáis, no he copiado el footer base. Ese nos sirve el mismo que teníamos en el lado del cliente, simplemente que el proceso previo que hacemos para conseguir cuáles son las traducciones es diferente. Y aquí, por ejemplo, es un buen ejemplo porque tenemos no solo el uso como función asíncrona, sino que tenemos diversos namespaces y el hecho de que necesitemos renombrar la propia función para poder hacer un uso adecuado, porque si no, no vamos a saber cuál de las funciones T estamos utilizando. En este caso, la principal, que es la del footer, la dejamos con el nombre base y la que tiene que ver con lo que es las traducciones secundarias, ya la renombramos. Y si os fijáis, la utilizamos y se utiliza sin ningún problema. Misma contrapartida que en Remix. En Remix tenemos que hacer un enlace, un componente de enlace basado en el enlace de React Router. Aquí lo vamos a hacer basado en el de NextLink. Concepto es el mismo. Diferencia, no necesitamos un componente
completamente hecho. Nos basta con pasarle a lo que va a ser el href de este enlace ya la ruta localizada. Esto sí que es un poquito más sencillito. ¿Vale? Hasta aquí la parte de chapa. A partir de aquí podéis hacer preguntas. Puedo mostrar código. De hecho, me parecería interesante mostrar algo de código y un poco cómo se refleja en navegador. Si quieres, Borja, Eh, disponemos de más o menos un cuarto de hora para la hora, más o menos. Así que si Ujú. quieres enseñar código que lo mantenemos en la grabación y dejamos las preguntas para después, pues, o mientras que Vale. si salen, pues, Oh, y las ponen en el chat, pues las vamos sacando. vale. O sea, esto es un ejemplo súper sencillito. Ahora os enseñaré código, pero para que veáis simplemente lo que hemos estado viendo. O sea, es el mismo código que os he puesto en las transparencias, lo he trasladado aquí, o al revés. He hecho este código y lo he trasladado a transparencias para que podáis tener una relación muy directa. Y publicaré este código como repositorio. Me lo quiero currar un poquito para que podáis tener algunos ejercicios de cómo ir aplicándolo, pero ya digo, esto va a ser público en relativamente poco. Simplemente una página, se dice hola, hola, vemos aquí que tiene la traducción en español, podemos pasar a inglés, me lo pone todo en inglés, la ruta también está localizada. Si os fijáis, aquí abajo aparece que estamos yendo a inglés second page. Si me fuera a español, me pondría es segunda página. Puedo hacer el cambio de idioma sin ningún problema. Puedo ir a una página de cliente en la que tengo un hook con un contador. Antes se ha hablado de traducciones en función de número. Esto es una única traducción. Ahora mismo no tengo nada seleccionado. Si le diera a seleccionar uno, igual que aquí me pone uno seleccionado, ninguno seleccionado, porque al final es la misma palabra, podría ser diferente. Cuando pasamos a dos, si os fijáis, me lo pone en plural ya. Esto es bastante fácil de gestionar con este paquete. Y es bastante interesante porque al final nos permite afinar mucho este tipo de traducciones que son dinámicas. La parte de Next me lo ha puesto con el tema, básicamente el tema oscuro, mismo contenido. ¿Vale? De hecho, aquí me lo ha pasado. A ver. Ah, no, perdón. No estoy lanzando Next, he liado el este y ha pasado al de Remix. Pero básicamente el código es el mismo. Ahora lanzaré el código y os lo enseño porque así os quedáis. Es que, cosas del directo, chicos. Ya no- A ver, aquí tengo. Ok, vale, un momentito que me la está liando un poco aquí. Vale, ok. Pues ahora el que estoy lanzando es el de Next.js. Le cuesta un poquito más cargar porque al final está generando las páginas en tiempo de ejecución porque estoy en el entorno de desarrollo básicamente. Pero si os fijáis lo que estábamos diciendo, me está generando el tema en oscuro, segunda página, me vuelve a costar, pero hola desde la segunda página, página de cliente. Tenemos lo mismo, mismas traducciones. Distinto framework y estamos esto hecho. Vale, como tenemos 5 minutitos solo, pasamos directamente a código. ¿Vale? Tenemos el mismo código, pero creo que aquí lo más interesante es que nos vayamos, por ejemplo, a traducciones. Carpeta I18N. Tengo una traducción por cada una de las páginas, todas hechas con diferentes namespaces. Los namespaces me van a permitir cargar un archivo u otro en función de necesidades. Y
Si me voy a la de cliente, si os fijáis, tengo contador, lo tengo por 3 veces. Contador 1 me pone 1 seleccionado, contador 0 me pone ninguno seleccionado y contador otros, que es para el plural básicamente, me permite utilizar una variable entre dobles llaves para indicar que es una variable de sustitución. ¿Vale? Y esto en el código os lo enseño en Next.js. ¿Veis? Aquí es lo que os decía. Hay client page, página cliente. ¿Vale? Aquí os enseño. Está tCounter, que es en este caso la clave del contador, y contador como variable y el valor del counter, que es el mismo que tenemos aquí en el hook de estado. Si esto varía, se actualiza aquí y cambia el texto. O sea, me parece bastante guay. Tengo que revisar, porque ahora tiro de memoria y esto es algo que no me dio tiempo a revisar para la charla, pero quiero recordar que podemos llevarlo incluso a cosas como uso de género. Es decir, podríamos indicar si es masculino o femenino y si detecta que es uno u otro, la traducción termine en A o termine en O o en lo que necesite, según sea eso. De todas maneras, repito, estoy hablando de memoria. A lo mejor esto ahora mismo no se puede hacer. Código en Una Remix, anotación, sí, Borja. sí, Aparte de la función T, si no recuerdo mal, también aporta el componente trans, que también le puedes pasar una clave. Y también puedes sí, hacer sustitución de HTML dentro de ella. eso lo tenemos. A ver, ese lo teníamos por aquí. Por abarcar un poquito también otras alternativas, no solo la función T. Sí. Uy, ese no lo tengo aquí. Lo tenía en uno, el trans lo tenía seguro. Haz una búsqueda A global a ver. ver si te sale. No, sí es que son pocos. Son pocos, pero a ver. O es que lo usen. Ah, mira, aquí lo tienes. Vale. Componente trans, como está comentando Quique, lo estamos utilizando aquí para indicarle cuál es la clave y poner dentro un texto. Este es importante porque si os fijáis, el componente trans viene de trans without context, es decir, se utiliza para poder hacer este tipo de traducciones sin necesitar un contexto. Por aquello que hablábamos de que si tenemos que meter un contexto en este tipo de cosas, al final nos estamos complicando la vida a la hora de hacer testeos y demás, mientras que de esta manera es algo transparente, el testeo se mantiene bastante simple. ¿Vale? Creo que se nos acaba el tiempo ya. Confírmame, Quique. Quedan 2 minutitos, Borja. Si quieres, vamos Vale. concluyendo. Sí, en principio la conclusión para mí es relativamente sencilla, ¿vale? En el sentido de que, vamos a dejar esto aquí, en el sentido de que si llevas la internacionalización desde el inicio, podrías tenerlo incluso en plantilla, tenerlo todo de serie y luego te ahorras muchísimos quebraderos de cabeza. Porque puede que nunca internacionalices y hay algunos proyectos en los que lo puedes tener bastante claro, pero en general una empresa que de verdad quiera ganar potencia, antes o después va a hacer el salto a otros mercados y va a tener que traducir, que internacionalizar. Y tengamos en cuenta que como internacionalizar es algo que tiene que ver no solo con idiomas, sino con cultura, podemos estar hablando de internacionalizar en español. Es decir, no se habla el mismo español en España que en México, Argentina o Guatemala, porque son culturalmente hay diferencias. Entonces, esto también ayuda a ese tipo de cosas.
Vale, pues por Totalmente de mí yo creo que acuerdo. lo podemos dejar aquí. ¿Sí? Pues sí, muchas gracias Borja por la exposición. Espero que os haya gustado. Y nada, seguimos nos vemos en la próxima charla de Stack and Flow. Chao, gente. Pues hasta la próxima. Chao, chao.